Yo, la primera vez que tuve mi contacto con la vena safena, yo era residente de cirugía general. Era R1 y me acuerdo que me dijeron, te toca, vas a entrar a la safenectomía. Dije, ¿qué es eso? Y me acuerdo que entré con mi maestro de cirugía y empezamos a disecar, hicimos una herida en la ingle y me enseñó que teníamos que encontrar la vena, que se tenía que ver azul, teníamos que encontrar el callado o la unión safenofemoral, ligarla y así ligar las afluentes. En ese momento a mí se me hizo una cirugía muy cruenta, porque se hacían en ese entonces muchas incisiones, es decir, muchas heridas. Esas heridas, pues, teníamos que abrir y retirar las venas con unas pinzas y un bisturí. Teníamos que pasar un instrumento que se llama safenotomo, que no es otra cosa más que si conoces los chicotes de las bicicletas, los velocímetros. Era un cable de acero con una oliva, que una bolita se amarraba y se jalaba la safena. Ese fue mi primer encuentro con la safena. Pero ¿tú sabes qué cosa es la safena? ¿Tú sabes qué significa vena safena? En esta ocasión vamos a hablar sobre la vena safena. Esto es Circulando con el Dr. Flores Nazario. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Flores Nazario. Es un gusto saludarte nuevamente. La vena safena es la vena más famosa entre nosotros los cirujanos vasculares. Y es famosa porque es la vena que más enferma en el humano. Es la vena que más se enferma. Si nos remontamos un poco a la historia, 1500 años antes de Cristo, ya describe en el papiro de Evers Smith la vena safena. Lo que les voy a decir ahorita, probablemente me tarde unos cuantos minutos en hacerlo, pero para conocer, saber qué cosa es la vena safena o por qué se llama vena safena, pues sin duda han transcurrido más de 1000 años. La vena safena interna pertenece al sistema venoso profundo. Recordando mi breviario de fisiología circulatoria, tenemos que el sistema circulatorio se compone del corazón como la bomba y de los vasos sanguíneos como tal. Los vasos sanguíneos pueden ser arterias, pueden ser venas. Las arterias son los vasos que salen del corazón hacia todas las partes del cuerpo y llevan la sangre con oxígeno, nutrientes y en su caso medicamentos. Ya una vez que la sangre llegó a todas las partes del cuerpo hasta la parte más lejana, regresa otra vez para completar el ciclo cardíaco, el ciclo circulatorio regresa por medio de las venas. Las arterias salen del corazón y las venas regresan al corazón. Es así como funciona la circulación. En esta ocasión vamos a hablar de las venas, principalmente de la vena safena. La vena safena es un vocablo de origen árabe que ha tenido transformaciones y que se ha perdido su significado a través de la historia. Hay estudios bibliográficos, históricos y antropológicos para descubrir realmente de dónde es el origen, qué significa la palabra safena. No está muy claro, pero se ha demostrado que la palabra safena es de origen árabe y que ha sufrido transformaciones a través de la historia, al latín, al francés, al español, hasta nuestros días y la conocemos como vena safena. No se tiene un significado en sí de qué significa la palabra safena. Hay teorías que dicen que safena en griego significa lo evidente, lo obvio, pero no se ha demostrado. Entonces es un enigma realmente el significado de la vena safena, del nombre de vena safena. La vena safena tiene la función, como todas las venas, de regresar la sangre al corazón. Pero esta vena
pertenece al sistema venoso superficial de la pierna. Nosotros tenemos venas profundas y venas superficiales. Siempre hago la analogía con el periférico. Carriles centrales, que serían las venas profundas, y carriles laterales, que serían las venas superficiales. Bueno, la safena es una vena superficial que corresponde al sistema venoso superficial. Cuando funciona la vena, cuando está en un estado normal, que no está enferma, contribuye a regresar la sangre de la pierna en un 10% del total. Es decir, el 90% de la sangre regresa por el sistema venoso profundo dado por las tibiales, popliteas y femoral. Pero la safena larga o safena mayor o safena interna se le llama interna porque transcurre en la parte interna de la pierna. Empieza en el tobillo y termina en la ingle y desemboca en la vena femoral. Eso la hace la vena más larga del cuerpo. Ojo, no es la más importante, no es la principal de la pierna, pero sí es importante porque es la vena que más enferma en nosotros los seres humanos. La vena safena tiene una hermana menor. Existe la vena safena menor. Es una vena muy parecida, pero que tiene un origen también en el dorso de las venas del pie, pero esa transcurre en la parte lateral del tobillo, es decir, nosotros tenemos el pie, la vena safena interna corre por dentro del malleolo y sube hasta la ingle. La vena safena externa también drena las venas del pie, el arco dorsal, drena pero por la parte posterior y termina en el hueco popliteo, que todos los que no son médicos lo conocen como corva. Las venas tienen la función de regresar la sangre al corazón y tienen el desafío de enfrentarse a la fuerza de gravedad, a la presión hidrostática y otras circunstancias que se oponen al retorno venoso. Las venas tienen una pared que debe tener un tono específico y unas válvulas que deben funcionar. Cuando la pared de las venas se vuelve débil, pierde su tono, se hace flácida, las válvulas también dejan de funcionar. Las válvulas tienen una función de compuertas que permiten que la sangre fluya solamente de abajo hacia arriba, de fuera hacia adentro, siempre en dirección al corazón. Cuando las válvulas dejan de hacer su función y el tono de la pared venosa se pierde, esto hace que el flujo que debe ir en una sola dirección se regrese o se invierta. A eso se le llama reflujo. Tenemos muchas válvulas en las venas que van haciendo una especie de esclusas para garantizar el flujo siempre hacia arriba. Cuando una vena pierde su tono en la pared o pierde su fuerza, se va dilatando. Es decir, el diámetro normal de la vena safena es de 3 milímetros. Me ha tocado ver pacientes que la safena le llega a medir hasta 3 centímetros, es decir, más de 10 veces el tamaño normal. Muchos pacientes empiezan a tener problemas cuando la vena empieza a disfuncionar. La vena safena es importante porque, aparte de que es la que más enferma, es un conducto que nos sirve para hacer cirugías de reconstrucción o cirugías de bypass. Los pioneros, como el doctor Favaloro, que fue el creador del bypass aortocoronario, el bypass se utiliza para llevar sangre a donde no llega cuando una arteria se tapa. Nosotros tenemos las arterias, que son los conductos que le llevan sangre del corazón a todas las partes del cuerpo. A lo largo de los años, las arterias se van tapando con capas de colesterol. Llega un momento que se tapa todo, entonces hay que brincar esa oclusión.
Esto se puede resolver mediante un bypass. ¿En qué consiste un bypass? Quitamos la vena, preferentemente la safena, aunque hay otras opciones, esta es la ideal. Conectamos aquí donde llega sangre y la conectamos a donde no llega, brincamos la oclusión y así es como se hace un bypass o un puente. Esta cirugía ha salvado miles de pacientes a lo largo de la historia a partir de que se empezó a hacer y a lo largo de todo el mundo. Los experimentos y las cirugías del doctor Favaloro se transpolaron también a las piernas. Cuando las arterias de las piernas se tapan, buscamos un punto de entrada, es decir, hasta donde llega sangre y ya de aquí para acá no pasa, eso le llamamos punto de entrada y ahí conectamos la vena safena y la tunelizamos a lo largo de la pierna y la conectamos a donde no llega y así se conoce como un bypass. La vena safena, por lo tanto, es un tesoro porque nos puede salvar la vida cuando tenemos una enfermedad coronaria, cuando el paciente ya se infartó y cuando ya no se le pudo hacer un cateterismo o el cateterismo falló o no fue suficiente, se puede hacer un bypass aortocoronario con una vena safena. Es ahí la importancia de preservar la vena safena siempre y cuando esté sana, porque una vena safena dilatada, enferma, varicosa, trombosada, no sirve para un bypass. Este bypass nos puede ayudar a salvar a una pierna de una amputación que ya no le llega sangre. Es por eso que tú siempre debes de cuidar tu circulación y valorar cuando te proponen hacer un tratamiento quirúrgico de las varices. Muchas de las varices o de la enfermedad venosa crónica que se presenta en los pies deriva de la enfermedad de la vena safena. Muchas venas que tú te ves en las piernas a simple vista, cuando no te hacen un estudio adecuado con un ultrasonido Doppler, te dicen yo te las inyecto o yo te las quito. Pero si no te estudian a profundidad de manera adecuada, probablemente solamente te estén tratando por encima la enfermedad. ¿Por qué? Porque si te haces un estudio y se demuestra que la vena safena tiene reflujo y ahí es el origen de las varices que se te ven, lo que te hagan con inyecciones o con mini cirugías, si no se trata adecuadamente, la vena safena no va a tener éxito. Antes, la vena safena, como al inicio de mi plática, de esta presentación, se hacía safenectomía. ¿En qué consistía la safenectomía? Se hacía una incisión, se disecaba la vena, ya se rodeaba y tanto en la ingle como a nivel del tobillo, y se metía un alambre, se amarraba y se jalaba la vena safena. Actualmente, esa es una cirugía que cada vez se usa menos. Es útil, pero es una cirugía cruenta, es más agresiva que las nuevas técnicas. Bueno, ya ni tan nuevas, tengo 20 años haciendo láser. Actualmente se puede hacer una ablación de la vena safena. La ablación consiste en meter una guía, un introductor, una fibra óptica o un catéter de radiofrecuencia y hacer una ablación. La ablación no es otra cosa más que la cauterización con energía térmica para cerrar la vena. Hay otras técnicas también con pegamentos, con cianocrilato para cerrar la vena. Es importante demostrar mediante un ultrasonido Doppler que la vena safena está enferma y tiene reflujo y es la responsable de los síntomas o de las varices que se te presentan. Cuando se demostró así, está indicada la cirugía.
También es importante valorar que no te operen la vena safena cuando no es necesario. ¿Por qué? Porque sin duda la vena safena es el recurso más importante que nosotros los cirujanos vasculares tenemos para hacer un bypass, para sustituir una arteria o incluso una vena enferma. Cuando me llega un paciente con una lesión vascular por una herida por arma de fuego, por una herida penetrante, por un accidente automovilístico y tenemos que reemplazar una arteria, lo hacemos la mayoría de las veces cuando existe lo con vena safena. Ahorita que te estoy platicando de la vena safena, pues parece muy sencillo, pero a lo largo de los años costó mucho entender para qué servía la vena safena, de dónde venían los problemas. Desde la antigüedad, el papiro de Ebers, los egipcios mencionaban 1500 años antes de Cristo. Posteriormente, Galeno empezó a ligar las varicosidades, empezaron a hacer las famosas abulsiones que hoy se llaman miniflebectomías, que en lo personal no me gusta hacerlas, los tratamientos que yo hago son mínimamente invasivos. A lo largo de la historia fueron pasando muchas cosas, se fueron cometiendo errores, se fueron aprendiendo a base de eso, hasta que llegó Vesalius con su gran obra de arte académica y científica, que es Humanis Corporis Fabrics. Ahí describió en gran parte la circulación. Pero no fue hasta 1628 que William Harvey describió la circulación venosa. Hoy sabemos que las venas van de aquí hacia el corazón y de abajo hacia arriba para llegar, que lleve la circulación. Pero eso tiene escasos 400 años que se conoce cómo era la circulación venosa. William Harvey demostró mediante estudios científicos que la circulación iba de aquí hacia acá. Hoy parece obvio, hoy nos parece normal hablar de eso, pero realmente no lo sabían. En la época de Hipócrates, en los tiempos de los egipcios, no se sabían, aunque se atrevieron a describir muchas cosas. Hoy sabemos la diferencia entre vena y arteria, y así se mantuvo durante mucho tiempo hasta que se demostró que teníamos el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Pero no fue hasta la llegada del ultrasonido Doppler cuando se pudo estudiar la anatomía en el paciente vivo, ya no en cadáver, ver cómo funcionaba, ver los flujos, medir las venas, medir las arterias, ver las oclusiones, ver si hay una trombosis. Y así fue como el ultrasonido Doppler vino a revolucionar la forma de entender la fisiología venosa, de diagnosticar las enfermedades y también la manera de operar a los pacientes. ¿Por qué? Porque actualmente no concibo yo a un colega angiólogo que no tiene un ultrasonido Doppler en su consultorio y que lo sepa usar, claro. Es importante también que la mayoría de las veces quien te hace el ultrasonido Doppler domine la anatomía, domine la fisiología. ¿Por qué? Porque de los resultados del ultrasonido Doppler depende la toma de decisiones y el diagnóstico. Si el estudio de ultrasonido está mal, todo lo que sigue va a estar mal. Entonces, tomamos en cuenta que la vena safena es importante, número 1, porque es la que más enferma. Número 2, es la vena más larga del cuerpo. Número 3, es el hemoducto ideal para hacer un bypass, un puente, para sustituir una arteria enferma, para parchar o para reparar una lesión vascular. Es por eso que la vena safena es tan importante. Debes de tú siempre acudir con angiólogos y cirujanos certificados para que hagan una buena valoración y deben de tratar adecuadamente la vena safena. Acuérdate, la vena safena es importante por todo lo anterior que te dije.
antes de tomar una decisión, debes de acudir con un experto y un especialista certificado. Pon tus pies en las mejores manos. Soy el doctor Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular, y esto es Circulando. Un agradecimiento a mi tocayo Francisco Gallo y a Manuel Magaña en cámaras, edición y producción. Muchas gracias. Circulando. Una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Dr. Flores Nazario.